Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia, diálogo, intercambio de conocimiento y de saberes en torno a un tema que, bueno, ya ahí está, el asunto electoral, las posibilidades o riesgos o escenarios que tendremos ya en un par de meses sobre los procesos electorales. Bueno, pero antes de comenzar, sí me gustaría muchísimo que Octavio Mercado, el coordinador de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, nos convidara con algunas palabras, con algunas reflexiones de entrada, y luego ya platicamos y hago una presentación general de los invitados. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño este tipo de eventos son sumamente importantes, porque justamente lo que nos permiten es pensar en la manera en la que los conocimientos que se desarrollan al interior de la división tienen no únicamente la finalidad de alguna clase de profundidad disciplinar o de indagar sobre ciertas áreas específicas, sino que están directamente vinculados con lo que ocurre fuera de las fronteras de la universidad, es decir, de qué manera la universidad está inserta en un espacio social, y ese espacio social genera una serie de debates, tiene ciertas coyunturas, y de alguna manera la universidad tiene capacidad para fortalecer esos debates y para participar de ellos de alguna manera. Sobre todo en un contexto en el cual las instituciones son fragilizadas incluso de las propias estructuras de poder, me parece que las universidades públicas como instituciones tienen que cumplir con esta responsabilidad de fortalecer el debate y fortalecer la reflexión. Y en ese sentido creo que este evento es particularmente importante, y creo que será muy enriquecedor para las discusiones alrededor de los temas que trabajamos en la división, porque tienen como otra particularidad, y es pensar justamente cómo los distintos campos que se cultivan en los departamentos también tienen esta vinculación con el entorno social. Cuestiones como el análisis de la información, la minería de datos que están vinculados con las tecnologías de la información, entran de lleno con este tipo de temáticas, y tienen una utilidad que decía, no está únicamente en términos del proceso técnico, en cómo se desarrollan algoritmos, sino en cómo esos algoritmos también tienen un funcionamiento y un lugar en el entorno de lo social. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los invitados por estar acá, y comencemos con el evento, por favor. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a Octavio Mercado. Muchas gracias a nombre de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, y en este caso también la participación intensa, comprometidísima de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Por ahí anda Axel, que también tuvo una participación importantísima, Axel Ancira. Abrimos pues este intercambio, este debate sobre temas electorales, un asunto electoral y un tema que nos va a generar muchísimo debate en las próximas semanas, ya incluso cerca de las elecciones, pero sobre todo después, me temo que después de las elecciones, sobre las posibilidades o no, riesgos o no de un fraude electoral, y en todo caso, dónde podría, si es que está ocurriendo, y ahorita se lo vamos a preguntar al experto en esto, dónde podría estar ocurriendo, dónde se podría dar, existen esas condiciones en un momento en que la tecnología es una herramienta que se supone nos ayudaría a que eso no ocurriera, o por el contrario, la tecnología viene pues a abrir muchísimas brechas para un posible fraude electoral. Bueno, para eso es un honor, es un gusto, por supuesto, primero por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Unidad Coajimalpa, tener con nosotros al maestro Jesús Ibarra Salazar. Él desde, por lo menos en lo que encontré por ahí algunos datos, desde 1985, se ha dedicado a darle un seguimiento puntual a todas estas variables en el campo de los números, en el campo de las matemáticas, en el campo del cálculo. ¿Qué pasa con los procesos electorales en cuanto al manejo de votos, al uso de votos, a cómo se procesan estos? Él es autor de un libro que se llama Haiga sido como haiga sido, sí, así se llama, es con toda la intención, es un
para marketing, o sea, no está mal escrito. Es licenciado en matemáticas y ha hecho estudios de posgrado en metodología de la ciencia. Es una pieza fundamental, él como otras personas que se dedican al campo de las ciencias, a que nos ayuden a entender qué pasa en ese otro espacio donde los ciudadanos difícilmente tenemos acceso y también difícilmente llegamos a entender. Bueno, su trayectoria ha estado muy cercana a la izquierda en México, a varios partidos, desde el Partido Comunista Mexicano, Partido de la Revolución Democrática, entiendo, y bueno, pero más allá su labor de observar y atender qué pasa con los procesos electorales en cuanto a sus números y a sus resultados. Con él vamos a comenzar. Un poco la idea es que él abra el debate a partir de sus estudios y con esta primera provocación, ¿hay posibilidades de fraude electoral en un momento en donde contamos con herramientas tecnológicas que se supone nos darían certeza a los ciudadanos de que eso no puede ocurrir? Yo quisiera comenzar con él. En un momento presento a otro de nuestros invitados, a Román Cortázar Aranda y, por supuesto, a Genaro Villamil, quienes comentarán las primeras reflexiones de nuestro invitado Jesús Ibarra Salazar, y después abrimos pues un intercambio, un diálogo con todos los asistentes. Muchas gracias a los profesores, a los alumnos, a los que nos acompañan en una semana tan santa como es esta. Muchas gracias. Comenzamos. Muchas gracias, Jesús Ibarra Salazar. Bueno, tuya es la palabra. Bueno, antes quiero agradecer, pues, por supuesto, la presencia de los jóvenes. Creo que van a ser los actores de aquí en adelante en toda la vida del país, en toda la vida política, y por supuesto creo que les va a tocar un papel importante en que aseguren que su voto cuente y cuente bien, porque nunca ha sido contado. O sea, siempre ha estado puesto en duda en la historia del país, siglo pasado, y ha habido muchos cambios, pero se sigue contando mal. Agradecer al coordinador de la cátedra de la Nueva Chapa, Jacinto Rodríguez, a Axel, que es con el que me entré en contacto para esta invitación. A él lo conocí en el 2012, cuando salió el libro. Salió publicado en el mes de marzo, recuerdo, con muchas dificultades. Lo presentamos en mayo apenas, en 2012, a un mes y medio de la elección de 2012. Estuvimos aquí en México, acompañamos a los de las acampadas, sobre todo a la acampada del momento de la revolución. Y bueno, agradecer a los ponentes, a los comentaristas en todo caso. La idea mía no era tanto presentar el libro, pero creo que vale la pena hablar un poco de cómo fue que se fue generando la idea, ¿no? Yo quiero concentrar la atención en la necesidad de la defensa del voto del ciudadano. O sea, necesitamos que los ciudadanos se interesen en la defensa de esos votos, del mío y de los vecinos y de los mexicanos en todo el país. Porque un voto que se manipula en mi casilla, en cualquier elección, pero en el caso de la elección presidencial, eso repercute en todo el país. O sea, se modifica toda la votación total del país. Por lo tanto, esa es una necesidad, la defensa del voto de los ciudadanos. Mi primera participación, digamos, en la que descubrí el fraude fue en el 88. Yo era representante del PCM en mi distrito federal, y yo llevaba, a diferencia de los demás representantes, un formato pequeño, media carta, donde tenía las 3 elecciones de los federales, ¿no? Presidente, diputado federal y senador. Y bueno, se cantan los resultados cuando llegan los paquetes, van llegando los paquetes, cada quien anota
lo que quiera, yo anotaba las votaciones, pero yo hacía la suma, y luego la otra, y luego la otra. Una cosa que me llamó la atención fue que las sumas no coincidían. O sea, y yo decía, a ver, si hubo 100 votos, 100 gente que vino a votar, ¿por qué en las elecciones de presidente hay 100 votos? Pero ¿por qué en la de senadores 150 votos? Deben ser iguales, y no lo son. Bueno, el candidato a senador era Martínez Domínguez, entonces dije, bueno, esa es la explicación. O sea, aquí hay fraude. Y lo hizo, o lo promovió, quién sabe de eso, ¿no? Y ahí comencé, pues. Yo había hecho mi formato, les digo, tantas boletitas como casillas había, como casillas había, pero ahí había una reportera del Porvenir, que dirigía en ese entonces Chuy Cantú, Jesús Cantú, era director del periódico. Y me di cuenta que ella también estaba anotando en un papelito. Y entonces me acerqué con ella y le digo, oye, a ver, yo tengo esto. Dijo, sí, yo también. ¿Y tienen en todos los distritos reporteros? Sí, tenemos en todos. Bueno, entonces voy con Chuy Cantú y le pido una copia de lo que ellos tenían, ¿no? Y me hice de 7 distritos de 11 que había. Con eso comencé a analizar esa información. Claro, antes yo había participado como representante de casilla o en la Comisión Municipal de Monterrey y me daba cuenta de todo tipo de cosas, pero globales, sumas, no casilla por casilla. Entonces, comencé a recopilar la información que se publicaba ya por lo que empezó como el PREP, que fue el comienzo en el 91, y me hice del PREP de aquella época, y luego de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en el 2006 ocurre un hecho que me permitió comprobar el fraude, no solamente la cosa numérica, no solamente sumas y restas, sino las actas. O sea, primera vez se publicaron las actas vinculadas al PREP. Cada casilla están los resultados y en la parte final, la última columna, está la liga al acta. Entonces, yo ya tenía en qué casillas había fraude numéricamente. Y veo el acta, no, pues sí, aquí está el fraude. Entonces, eso me decidió a escribir ya más formalmente un libro, ¿no? Que pasó el 2006, en el 2012, antes de la elección, lo terminamos. Román me ayuda mucho en la revisión, lo cual siempre le agradezco mucho, ¿no?, ese trabajo, porque es un trabajo muy, muy intenso, ¿no?, de estar revisando redacción, estilo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Hoy, por ejemplo, yo creo que en cualquier casilla, si alguien sigue creyendo que el fraude es en la casilla, pues aplique el formato. O sea, no hay mucho problema. Ahora en una hoja de carta se pueden anotar las elecciones, los partidos, coaliciones, candidatos independientes, bueno, tal vez haya uno, tal vez ninguno. Está en riesgo Margarita, y estando en la casilla, pues anoten los resultados y vean cómo las sumas coinciden o no coinciden, y ya hagan lo que correspondan. Yo creo que en la casilla ya no ocurre el fraude. Hay mucha vigilancia, demasiada vigilancia. Cada partido tiene derecho a presentar un representante por cada candidato. Entonces se va a llenar de gente. Pero hay observadores que no saben qué observar, pero ahí están también, ¿no? De tal manera que no es fácil que el taco de votos, que el cambio de acta, porque al presidente de la casilla lo acompañan hasta el distrito para que entregue paquetería. O sea, no, ya no ocurre así. Quien insista en eso, simplemente o está engañando, ocultando lo que sí ocurre y haciendo permanente pues la manipulación de los votos, ¿no? Esto se hace en el sistema de cómputo. O sea, el fraude se hace en el sistema de cómputo que se encuentra en las máquinas centrales a cargo del Consejo General del INE y del IFE antes. Se puede comprobar fácilmente. ¿Cómo yo demuestro que el fraude fue en la casilla? Bien, en el 2006 hubo una casilla, la 698 de un distrito ahí de Nuevo León, en donde el PAN, Felipe Calderón,
tenía 198 votos en el acta. Cuando se publica en el PREP, publican 198 votos. Cuando se publica en el cómputo, había 798. O sea, 600 votos de más. Yo tengo las dos publicaciones, tanto del PREP como del cómputo y el acta. ¿Dónde está el cambio? Pues en este partido, o sea, en el PAN. Y bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio, no tiene mucho problema, bueno, sí hay, porque han cambiado mucho, han modificado mucho los lugares donde encontrar los datos, ¿no? Pero ahí están todavía en el INE ahora, ¿no? Ahí están en el INE, vayan al PREP, vayan al cómputo, vean, bueno, hay que calcular las diferencias, eso no está sencillo, hay que usar una computadora, pero si tienen mi libro o si entran a mi blog, ahí hay mucha información. Tengo un blog y tengo en las redes sociales, ¿no? La casilla que yo señale, pues vayan a ver lo que ocurrió, ¿no? Y vean el acta y van a ver que pues sí, ahí está, ¿no? O sea, el fraude se hace en los sistemas, ¿no? Entonces, eso yo lo he hecho con una matemática muy elemental, ¿no? Son sumas y restas, nada más. Son sumas y restas. Ahora, más recientemente, y a pregunta de una persona que forma parte de un grupo que se autollaman anomaleros, son físicos. Ellos dicen, cuando nosotros estamos analizando un fenómeno físico y vemos que algo no coincide, decimos que ya hay una anomalía. Entonces hay una anomalía. Ellos en el 2006, sobre todo con Luis Muchán tiene un sitio en la UNAM donde tiene mucha información de lo que él encontró y lo que sus colegas encontraron, y ahí hay cosas que yo le estuve mandando, ¿no? Ellos se llaman anomaleros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontraban? Bueno, hay un comportamiento atípico de los resultados que se están llegando del PREP. No analizan el cómputo, desgraciadamente no analizan qué es el que vale. Pero dicen, bueno, en el PREP hay una anomalía, no hay un comportamiento normal, hay irregularidades graves y eso es fraude. Entonces ellos sostienen que lo que ocurre ahí en el sistema de cómputo es un algoritmo que hace que haya alteraciones de votaciones. Y yo digo, bueno, estadísticamente pues ahí está demostrado que hubo fraude. Lo que yo hago es comprobar el fraude, o sea, todos los datos y todo el acta. Y esa es la prueba dura, ¿no? Entonces, uno de ellos vive en Cuernavaca, me hace una pregunta. Dice, oye, ¿hay alguna relación estadística, una correlación entre el voto duro, por ejemplo, y el voto y los ciudadanos que votaron? Y nunca se me había ocurrido hacer eso, ¿no? Bueno, aparte yo no soy muy bueno en estadística, ¿no? Él sí, porque a eso se dedica. Pero entonces yo hice un trabajo de empatar lo publicado en el PREP y lo publicado en el cómputo. La información no es la misma. En el PREP se anotan datos como, por ejemplo, cuántas boletas se reciben en la casilla, el presidente cuántas recibió, cuántas boletas ya en la elección sobraron, cuántas boletas hay en la urna y cuántos ciudadanos votaron. A esa información, sobre todo ciudadanos que votaron, votos totales en el acta y boletas en la urna, los magistrados le han llamado, les ha llamado rubros fundamentales. Y yo sostengo que lo fundamental está en cuántos ciudadanos votaron. ¿Por qué? Porque a partir de ese dato, todo lo demás queda relacionado. O sea, si 100 gentes votaron, puede haber 100 boletas en la urna, en cada urna además, ¿no? No en una, sino en cada una de ellas, ¿no? Y en el acta, al sumar los votos, pues debe ser 100 votos, ¿no? Eso es elemental, o sea, no hay manera de decir eso es falso, ¿no? Entonces lo que yo hice ahora, ¿no? Es, bueno, en el PRE viene la cantidad de gente que votó, ok, ¿y cuántos votos hay para presidente? ¿Y cuántos hay para senador? ¿Y cuántos para diputados? Entonces yo sé en cuál elección hubo fraude. Y eso es un argumento de veras irrebatible por quien sea
de los magistrados o quien sea de los consejeros del INE ahora, ¿no? El problema es que los partidos no tienen interés en eso. Desgraciadamente no les interesa. Insisten, y es cosa de que vean cualquier nota de prensa de cualquier día y vean a ver qué hay sobre este tema del fraude en las elecciones. Y lo que van a encontrar está la compra del voto, está esto otro, los recursos públicos están usándose. Bueno, es un fraude. Pero cuando se insiste tanto en eso, yo digo, es tanto el ruido que hacen que el otro queda oculto, nadie lo ve. ¿Qué se requiere? Pues bueno, en primer lugar, aceptar que hay una irregularidad en las votaciones. Y luego busca un método para encontrar cómo estuvo, ¿no? Y luego, ahora denúncialo y defiéndelo, ¿no? En el 2012, yo acompañé a un representante en aquel tiempo de la coalición de Andrés Manuel a México con todo un montón de páginas donde tenía casilla por casilla aquellas en donde había fraude. Es más o menos el 60% del total, el 50% del total. O sea, son demasiadas, 60,000 casillas, ¿no? Claro, desde un voto, 2, 10, pero hay de 600, hay de 300, hay de 200, hay de 100. Curiosamente, las centenas se repiten. 100, 100, 100, 100, 100, 100. O 10, 10, 10, 10. O 20, 20, 20. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo ponerle agregarle un dígito o cualquiera, ¿no? En cualquier momento, y eso incrementa en 10 o en 100 votos. Entonces, llego yo con mis documentos, mis papeles, los entregué, se hizo una demanda ante el tribunal recibe lo que yo entregué, pues impreso, hay una resolución del tribunal, publican una página de lo que yo entregué y dicen, pues sí, pero no hay actas, o sea, no hay pruebas, y esto no es prueba. Entonces, ¿qué hacemos, no? Lo que yo estoy planteando, y esa es una propuesta que ahorita me comentaba Román, o sea, ¿por qué no constituir por los jóvenes que son muy duchos en el manejo de las redes sociales, un observatorio ciudadano en defensa del voto, de nuestros votos, un observatorio en defensa del voto ciudadano, y bueno, a moverlo por todo el país, ¿no? Por todo el mundo, lo cierto es que se puede mover por todo el mundo, ¿no? Y hay mucha información, mucha documentación sobre eso, no hay mucho problema para soportar la idea. Y además, aparte de eso, yo tengo una propuesta que también quiero difundirla mucho. Yo la trabajé, no soy abogado, he pedido ayuda de abogados, no ha habido respuesta, ya la terminé, yo dije, bueno, yo la presento, ¿no?, a mi nombre, pero puede ser enviada a los consejeros. En mi página de Facebook voy a publicar los correos de cada uno de ellos y los correos de los integrantes del COTAPREP. El COTAPREP es un comité técnico de apoyo al PREP, en donde no sé si la UAM tenga un representante ahí, pero la UNAM sí, el Politécnico también. Han validado cada elección y dicen, todo está perfecto, y el hecho es que ahí hay fraude, ¿no? Entonces, enviarles a ellos la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? A ver, lo que yo hago es una compulsa de sumas de votos. Si hay diferencia, digo, hay que revisar qué pasó, ¿no?, y a dónde pasó. Entonces, eso que yo hago lo puede hacer el INE. O sea, los que hicieron el programa, o los que hacen el programa, y los que lo validan, pueden exigir que se incluya una sección de código en el programa que haga esa compulsa. Y que en el caso del PREP, si encuentran que hay diferencias de votos, eso obliga a un recuento, no en una elección, sino en las 3, porque finalmente nadie me dice que donde hay menos votos no haya ocurrido que quitaron votos, no agregaron, sino quitaron, ¿no? Y en los que hay demás, pues tal vez agregaron votos o quedó más abultada porque a le quitaron este voto, ¿no? Entonces, recontar en las 3 elecciones. Eso se puede argumentar legalmente. Yo lo sostengo en mi texto. Son 2 páginas, 2 páginas apretaditas, ¿no?, para que se pueda
invitar a la lectura y bueno, esa es mi propuesta que yo hago a los ciudadanos, a los chavos, a la gente adulta que dice sí, ya basta de fraudes y bueno, vamos a votar, ¿no? Pero que nuestro voto sea respetado, que sea contado realmente y que gane quien gane, no importa quién sea, sino que se respete nuestros votos. Esa fue la demanda inicial de Alianza Cívica y hoy comencé a participar en el 94. O sea, juego limpio y que los votos se cuenten y se cuenten bien. Muchas gracias.